Estamos de regreso. Les estábamos comentando que en el caso del impacto de la depresión, puede ser en la salud, puede ser a nivel social, y hablamos en el caso de la salud también como una antesala de lo que puede ser una diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y muchas otras que pueden, obesidad, por supuesto, y eso obviamente pues ya empieza a complicar un problema de depresión. Pero también hay un impacto en cuanto a la discapacidad. Eso a nivel sociedad, es importante mencionar que la depresión es la cuarta causa de discapacidad en el mundo. Así es. En México es la primera causa de discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres. Es así, ¿verdad? Así es Qué totalmente barbaridad. correcto. O sea, ya discapacidad desde el punto de vista que ya no puedes tú realizarte en tu trabajo, en tu familia, vaya, como persona, porque ya te está minando pues tu lucidez o qué sucede. Bueno, si quieres, o coméntame esto de una vez y entramos con lo anterior. Ok. El DSM-5 es muy claro, el libro donde nosotros nos basamos en el diagnóstico clínico, dice, es un malestar clínicamente significativo, ya sea en el área biopsicosocial, es decir, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, en tus relaciones interpersonales, contigo mismo, porque empiezas a subir mucho de peso, porque tus músculos están ya muy flácidos, porque no tienes ganas de hacer ejercicio, porque duermes todo el día, porque estás deprimido, no porque no quieras o porque eres flojo. Exacto. Que ese es el punto que a veces la familia no comprende. O sea, claro. No son flojos, están deprimidos. Y puede haber un cierto grado de depresión, sí, que en esa área no llega tanto, o sea, a lo mejor no está tan deprimido, pero no llega tanto como para, sí, me voy a levantar y voy a hacer ejercicio, porque no hay esa voluntad, ¿no? No hay. Okay. Así es. Entonces, pues sí interfiere con todo y yo creo que esas cifras que tú mencionas van a ir así, escalando cada vez más si no lo paramos a tiempo. Lo del 2030, híjole, sí está caótico, lo maneja ya la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, de aquí, por ejemplo, fíjate, estima que al menos la OMS, al menos 280 millones de personas en el mundo padecen depresión. Es muchísimo. Claro. Un 18% más que la última década. Entonces va rapidísimo esto. Así es. De veras, y a lo mejor lo que detonó más fue la pandemia. Nos subimos a un tren bala con esa pandemia. Claro, y es que entre que toda la situación, pero por la angustia de saber que en cualquier momento se podía uno morir. Así es. No había nada, o que se fuera a morir una persona cercana, y más cuando sabías que alguien estaba ya infectado. Entonces, eso todavía, creo que es curioso, sí lo tenemos, pero al mismo tiempo se me hace increíble cómo mucha gente y la sociedad volvió otra vez a lo de antes, antes de, otra vez les vale su rutina diaria, y la misma lucha de que, oye, pues chécate, y como no, estoy bien, no pasa nada, y no pasa nada, cuando realmente fue un virus el que detuvo al mundo y mató millones de personas, empezando aquí por México, de miles, ¿no? Entonces, bueno, me hablabas de dos cosas que a mí se me hacen muy interesantes. Lo del azúcar, ahorita en segundo término, porque híjole, así como que no puede ser, pero bueno, la espiritualidad. Okay. Ahí yo la espiritualidad la veo como, la ligo más a lo religioso. Okay. Y para mí la religión es parte del problema de la depresión, es parte del problema del sentimiento de culpa que crea y genera, y que para hacer un gran negocio las religiones buscan la manera de hacerles sentir a las personas que es de lo peor, o que es culpable, o que es muy pecadora, y que todo lo malo lo tiene que dejar, aunque tenga que renunciar a muchos satisfactores esa persona. Y entonces la espiritualidad se convierte también en algo comercial, que finalmente a mí me conviene como iglesia católica o iglesia protestante, la que sea, que las personas tengan ese sentimiento, que estén mal económica y mal, y sobre todo anímicamente, para que vengan a la iglesia, dejen su diezmo, su propina, o lo que, ¿cómo se llama? Limosna, sí. Limosna, y que de alguna manera, bueno, para mí esa es la espiritualidad, y yo lo veo también como un gran peso en las personas, sobre todo la mexicana, que pues hay mucho catolicismo, que todavía, híjole, es la doble moral, ¿no? Sí, no, la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con religión. De hecho, la religión, no lo digo yo, lo dicen grandes filósofos y personajes importantes,
es para el control de masas, para tenerlos justamente dormidos y aletargados. No, la espiritualidad proviene de esa paz interior que tú tienes al sentirte realizado como persona. ¿Te gusta la definición? Oye, pues está padre eso. Soy paz muy libre, ¿no? Exactamente, muy libertad para hacer y decidir lo que tú quieras hacer contigo. Claro. Y entonces esa paz y esa tranquilidad de poder hacer y decidir lo que tú quieres hacer contigo y que estés seguro que te va a funcionar, es parte de sentirte como ligado a un todo, y entonces te vas sintiendo ligado a las demás personas, a los seres inanimados, inclusive como las plantas, y las empiezas a cuidar animalitos como los perritos y demás, y entonces te das cuenta que la espiritualidad no tiene absolutamente que ver con ningún tipo de religión, con ningún ídolo que te hayan creado en tu mente, porque esos son cuentos chinos que te han creado en tu mente desde hace mucho tiempo. De acuerdo. En cambio, la espiritualidad es algo mucho más profundo, que viene de una manera holística desde hace miles de años, inclusive antes de Cristo. ¿Cómo desarrollar esa espiritualidad que tú describes? Hay varias técnicas, de entre las más comunes viene la meditación, que yo se las recomiendo mucho a las personas ansiosas, porque esto les ayuda a estar en calma, a estar en paz y a aprender a controlar imagínate qué interesante sería que aprendas a controlar tus respiraciones y que seas constante de que estás exhalando e inhalando el aire, y entonces esto te ayuda a mejorar estas crisis de ansiedad que se te puedan presentar. Claro. Hay aquí muchas teorías que puedes tú utilizar para este fin, pero una de ellas es la meditación, puedes utilizar el cábala, cuestiones de reiki, todas estas circunstancias, flores de paz. Esto es la espiritualidad, cosas que te dan paz y tranquilidad para estar bien con tu entorno y contigo mismo. Pues está padre. Híjole, pero es algo que, ¿dónde lo podría uno aprender? Porque de repente dicen, hay que meditar, y pues te haces un rato y tu mente ya empieza, y mañana, pero ¿cómo le hago, verdad? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le voy a hacer? Y la lana, y aquí y allá, y que la rente, o sea, llega como el punto en el que, ¿cuál meditación? Al final lo que pasa es que se te empiezan a llegar como asteroides, hay una bola de ideas que dices, no, hombre, esto me va a pegar. Sí tienes que saber, porque adentro de nosotros hay una voz interior que es nuestro inconsciente, y que todo el tiempo, ¿a poco no platican con ustedes mismos todo el tiempo y se están haciendo preguntas? ¿Cierto? Justo lo que tú hiciste ahorita, pero sí existe esa voz interna tuya, y esa parte de la espiritualidad es la que te despierta ese inconsciente y te hace tener pláticas muy llenas de todo con tu ser interno, pero están ya en contacto, en comunicación, y logras ese equilibrio, porque el ser inconsciente, esa voz interna, siempre va a querer el placer, siempre va a buscar zafarse de los problemas, siempre va a querer evitar circunstancias. Claro. Y entonces se retrae, y esto hace que las personas con ansiedad y depresión pues tengan síntomas muchísimo más marcados. Exacto. Pero si tú estás al pendiente de todo esto, te ayudan a ser más fuerte en algún sentido, emocionalmente y espiritualmente, y esto hace que ayude a tu cuerpo y a tu mente a salir más rápido de los síntomas depresivos. Él o la psicoterapeuta, o él o la psiquiatra, porque ahora ya con eso de que como si eso nos diera bueno, ¿cómo se le puede hacer, por decir algo, para que una persona pueda evolucionar? Una, obviamente, pues es dar con una buena psiquiatra y una buena psicoterapeuta, ¿no? Claro. Que no te enganche a tus broncas para poderte tener ahí por años con una rentita segura, y ya lo que hemos platicado. Sí. Pero hay algo que también yo siempre siento, es que ese inconsciente son como esas vocecitas que escuchas, y a veces son voces conocidas. La mamá, el papá, aquella pareja, aquel jefe, aquel amigo, aquel familiar, primo, lo que sea, que de cierta forma te agredió o te dijo algo con sus palabras, y que te dejó realmente un golpe psicológico, y que cuando vas a hacer algo pues, te impide realizarlo, porque esas vocecitas. Yo, por ejemplo, lo que digo, la persona que se va, que recién casada, por ejemplo, ¿no? Y a la hora que llega a la luna de miel y escucha la voz de su mamá, pues eso, eres una tal por cual, no hagas eso, el sexo es sucio, el sexo es malo, no te ocurre. Y entonces llega una parte hasta de represión o de una aversión al sexo, por ejemplo.
que ese es un temazazo en el cual, olvídate, es algo que también ahorita peor se ha dejado de lado, y creo que es peor porque entonces ya algunas lo platicamos. Para mí la esencia de una persona es 50%, bueno, toda su salud mental y otro 50% su salud sexual. Ahorita ya ni siquiera la tocamos porque ni siquiera tenemos ese 50% de salud mental adecuado, pero bueno, pero todas esas vocecitas es ese subconsciente que dices, que inclusive nos ataca o te recuerda, pero de forma negativa, represiva. Así es, pero justamente contestando a tus dos preguntas, ¿dónde se puede aprender estas técnicas y demás? Sí tienen que buscar especialistas, evidentemente, capacitados que te apoyen y que estén certificados para que te puedan guiar en todo este proceso, porque si no, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Sí, pero justamente de eso se trata la espiritualidad, de aprender a entender lo que tú eres para que no te asustes, que no te dé miedo lo que encuentres ahí y que no digas, ay caray, ¿ahora en qué me metí? No, al contrario, que sepas todo eso para que puedas decir, este soy yo, esto me gusta y esto no me gusta, y que no tiene a veces nada que ver con la depresión, sino que eres tú mismo. Por ejemplo, esos cuentos chinos que nos creamos nosotros en nuestra mente a raíz de los traumas que sí se vivieron, o sea, el trauma sí estuvo ahí. Tu papá sí te dijo esto, o tu primo sí hizo aquello, o tu mamá sí se divorció de tu papá y creíste que era tu culpa o tu responsabilidad. Eso, el trauma sí está, pero el cuento chino que nosotros nos creamos es, ¿cómo quiero yo ver ese trauma? No, pues es que fue mi culpa, y entonces empiezo a pensar que todo alrededor es por mi culpa, y eso hace que yo me deprima. Y entonces te fijas cómo vamos como una cebolla pelando capa a capita hasta ver que, no, oye, no es cierto, no es tu culpa, fue tu primo el que hizo esto. Oye, no es que no es tu culpa, tu mamá se divorció de tu papá porque te aman y no querían que estuvieran ya en conflicto, y entonces se retiraron. Y entonces ahí es donde el terapeuta o el psiquiatra, la psiquiatra empiezan a hacer su labor, pero insisto, no lo hacen porque pues está más fácil, ten tu pastillita. Pues sí, exacto, ese es el punto. En el caso de la psiquiatría, ese sigue siendo bueno, que tú has sido la excepción y por eso me encantas y te respeto y te admiro como profesionista que eres, pero por ejemplo, aquí veía yo algunos tratamientos psicológicos y bueno, por ejemplo, viene que además se lo ponen ahí y tú dices, pues te quedas en la misma, o sea, pues que pongan qué onda, o sea, por ejemplo, psicoterapeuta conductual, o te va a dar terapia conductual. ¿Y eso qué onda? Claro. Te va a dar terapia cognitiva conductual, pues está peor, ¿no? Ya suena peor. Psicoterapia interpersonal. O sea, ¿por qué no son más claros? O sea, ¿con quién debo de ir? Y de veras, que eso está como cuando llegas o llegabas en esos, o llegas todavía a los helados de yogur y ¿qué le pones? Pues sí. Y ahora, ¿y qué más? Pues no sé, o sea. ¿Chocolate o fresa? ¿Sabe qué? De una limonada, ¿no? Entonces, se ha complicado tanto, pero no hay claridad. Entonces, por si una persona está ansiosa, necesita ayuda, y luego le ponen esos nombres que no tienen ni la más remota idea. Luego, especialista en terapia sistémica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, realmente yo siento que falta información, pero clara, no nomás informar, sino que claramente las personas digan, bueno, ¿con cuál debo de ir? O en qué momento voy a, o sea, ¿cuál puedo elegir? Si tengo X problema, ¿dónde puedo yo empatarlo con qué tipo de terapia? Son cosas que uno no sabe, que la gente no sabe, y obviamente tampoco tienen la delicadeza los profesionales de la salud en transmitírselo a las personas, ¿no? Sí, de hecho, yo sí soy de las doctoras que, ¿sabes qué? Si tú vas a ir a terapia, nada más por favor que no sea corte gestalt o que no sea corte psicoanalítico. ¿Por qué? Bla, 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 bla. Y a ti te conviene este tipo de terapia. Por ejemplo, la cognitivo-conductual. El nombre te lo dice, nada más hay como la cebolla. Tú nomás acuérdate, como la cebolla. Perfecto. Cognitivo-conductual. Tú tienes que cambiar y abrir tu mente para que tu conducta... Le hice así porque estamos como manejando un coche. Tienes razón. Y entonces cuando estamos aprendiendo a manejar un coche estándar, tú vas bien consciente de que hay que meter primera, hay que sacar el clutch, etcétera. Pero ya después lo haces en automático. ¿Por qué? Porque cognitivamente tú ya abriste y cambiaste tus paradigmas y entonces tu conducta empieza a mejorar. No es para todos. Las personas deprimidas necesitan cambiar su conducta, no. Las personas ansiosas, por supuesto que sí. Entonces ahí es cuando entiendes que
específicamente pues la terapia cognitivo-conductual le va a ir mucho mejor a un paciente que está ansioso, que trae un trastorno obsesivo-compulsivo, que trae un trastorno de una depresión asociada a síntomas ansiosos, que una depresión nada más. Por ejemplo, un corte depresivo, pues le funcionaría un decorte sistémico, que es como engloba más al paciente hacia, a ver, qué necesitas, qué tienes, cómo te sientes, te escucho y te oriento. Está padre. Por eso se llama sistémico. Gracias, ay, qué padre. No, pues está bien, gracias. Eso hay que luego medio ponerlo más claro, pero bueno, vamos a otro corte, doctora. Nos falta ver lo del azúcar y bueno, de alguna forma creo que ahorita podríamos verlo en el siguiente bloque, que vamos a hablar sobre el tratamiento integral de la depresión. Y en ese sentido me llamó mucho la atención de que el azúcar puede impedir un eficaz tratamiento farmacológico, o que no funcionen los medicamentos como debieran, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces vamos al corte, regresamos y vamos a hablar del azúcar, como ven. Que sigan con nosotros.